Roger, 25 años, no sos de estos 25 años, llegaste ya con, La familia hecha, con la familia hecha. Bien, padres adoptivos. sí, vos de Plata. Bueno, contanos un poquito cómo es esto de este año del Doc Buenos Aires. Mira, hoy estábamos a la mañana en una reunión en donde estaba Eduardo Russo, que es alguien que ha estado muy cercano al festival, y Carmen Guarini, que obviamente está desde el inicio. Y repasábamos, Russo había hecho como un mapa de todo lo que se había visto, todo lo que había pasado por este festival o esta muestra de cine documental. Y la verdad que yo mismo quedé un poco impresionado de que tenías un mapa de lo mejor del cine, de lo más, no solamente lo más destacado, sino quizás lo más sustancial de lo que se ha hecho y filmado en los últimos 25 años en materia de lo que llamamos cine de lo real o cine de no ficción. Y realmente uno veía ahí ciertos nombres, Wang Bing, Frederick Wiseman, eh, bueno, nombres que están más, estoy tratando de nombrar los que no están asociados con mi época, Avi Mogravi, y una cantidad y vos te das cuenta de que efectivamente lo que se ha hecho con esta institución, con esta forma de trabajo de mostrar películas, es un recorrido y un acompañamiento de lo que ha sucedido en el cine mundial en relación a todo aquello que no es ficción. Y funciona como una cartografía del cine del siglo XXI en su corrimiento, o en todo caso en su ala de la no ficción o del documental o del cine de lo real. Y al ver eso, por una vez sentí orgulloso de que me tocó a mí tomar del 218 hasta acá, de mantener una tradición, que yo no me corrí nunca de lo que comenzó con Luciano Monteagudo, a quien considero un amigo del alma y un maestro. No es mucho más grande que yo, pero tiene unos años más que yo, no muchos. Y para mí ha sido un modelo, el de él, tanto como crítico, como también programador, y antes que los dos, como persona. Entonces, bueno, ver eso me implica dos cosas. Un sentimiento llamémosle, de orgullo profesional y una demanda a persistir y quizás tratar de que mejore incluso lo que está bien hecho o añadirle más cosas, que es probablemente el gran deseo que tengo para los próximos años. No sé cuántos años más yo viviré, mira lo que te digo. No, realmente uno nunca lo sabe. Y mientras que pienso sobre eso, y bueno, uno no sé cuántos años hay que estar en un festival. A mí me preocupa un poco la no variación de los directores artísticos. Por un lado hay una parte de mí que dice que está bien que estén por mucho tiempo y hay otra parte de mí que dice no. Mi modelo, una persona que yo amé profundamente y fue un secreto maestro para mí, que fue Hans Hurst de la Bienale, tuvo 20 años. No sé, este año yo cumplo 20 años de programador en Hamburgo y no sé si tengo que seguir, está bien, está mal, son preguntas que uno se hace y se las mantiene, mantengo esa indagación y no sé todavía qué responderme. Por ahora estoy y está bien que esté, esa es la situación que tengo. Si algún día siento que ya no es mi lugar, espero tener la inteligencia para decir hasta acá llegué. Por ahora está bien y por ahora creo que estamos contentos los que hacemos el festival con eso. Bien, perfecto. Sabés que te vamos a seguir acompañando, sean 20 años más. Bueno, eso, Eso, te te vamos vuelvo a a estar. insistir, nunca se Claro, sabe cuánto tiempo por más uno eso, está un vivo. par de años, veremos, Por veremos. ahora, Bueno, por bien. ahora puedo. Bueno, ¿qué nos programaste? ¿Qué nos traes para esta edición? Bueno, ahora se va a dar una película que a mí me resulta una auténtica revelación, porque conecta el cine con el asombro, lo he dicho en varios lugares, lo repito contigo. Eh, Creo que el cine ha sustituido la sobreestimulación perceptiva, audiovisual, en vez de reponer algo del mundo a través de la cámara, que es esto que yo diría el asombro. El asombro es poder retomar una experiencia
no solamente de lo desconocido, sino de aquello que está frente a los ojos de uno y que los ojos de uno están desviados, están distraídos y por consiguiente no mira eso. Yo creo que esta película de Pierre Creton y Vincent Barré tiene en particular esa virtud de reponer la asombrosa experiencia del mundo viviente. Entonces ya eso para mí es muchísimo. Es una película que está asociada con otras. En el festival uno podría hacer un hilo de películas sobre lo hermoso del mundo o el asombro frente al mundo. Una es la película de cierre de Hermes Parayuelo, Las muertes de Chantuille, no sé cómo se pronuncia eso. Es una película notable. Puede ser la de Loza, que es un film realmente increíble, que es Los días chinos, donde la honestidad, la conciencia de Loza está en cada plano, su vulnerabilidad está en cada plano, pero también su experiencia de asombro frente a un mundo extraño, que es el mundo chino. En principio, eh, la primera parte de la película, fundamentalmente, está en Shanghái, pero posteriormente vas a Wuhan, donde empezó la pandemia, ¿no? Y en todo eso hay algo extraordinario en esa película. Entonces hay una zona del festival que transita el asombro, y hay otra del festival que transita lo que tiene que transitar un festival como esto, que son las zonas de turbulencia, de conflicto, de injusticia, de malestar, por vías muy distintas, decir algo de eso. A veces a partir del testimonio personal, donde eso se introduce o se inmiscuye, como puede ser el caso de Las presencias de Juan José Gorra Zurreta, que es una película que tiene el estreno mundial acá. Hace tiempo atrás se presentó en Mar del Plata Las ausencias, ahora llega acá Las presencias. O el caso de Forenses de Federico Atortúa, que es una película que revela otra noción del concepto de desaparecidos. Nosotros en Argentina ese concepto nos es muy cercano, pero el punto de vista que tiene un cineasta colombiano frente a eso en su país no tiene nada que ver con el nuestro y a la vez sí. Entonces es muy interesante observar qué sucede con ese. No es un sintagma, porque es una palabra, pero los desaparecidos en Argentina constituye un bloque sonoro, conceptual, que siempre estará presente. Y acá tiene otro sentido y es muy interesante ver eso. Y después hay otras películas, la que recién se pasó hace un ratito, Los fragmentos, la película rusa que nosotros tenemos de Chernaya. Bueno, es una película notable. Por otro lado tenemos una película increíble, un cineasta increíble, que es el gran Ignacio Agüero. Y Agüero llega con una película que se ha visto muy poquito todavía, empezó en Fit Marseille en julio, se llama Cartas para un padre muerto, para mis padres muertos. Y tiene esa cosa de Agüero, que arranca en la vida doméstica, en lo absolutamente microscópico de la biografía, y de pronto esa biografía está inscripta en las crónicas de una nación, y si las crónicas de esa nación es Chile, no puede ser una vida estrictamente feliz, porque Chile tiene un pasado tan tumultuoso como ominoso como el que tuvo la Argentina. Eso también está en esa película, realmente es notable. Es una película divina, aparte de una gran libertad, los últimos 10-15 minutos son inolvidables. Y por último, podemos hablar seguir, 1 hora y media, claro, no sí, te sí, conviene sí. hablar conmigo porque yo no freno. Pero para cerrar al menos esto, después si hay más preguntas me dirás, si no está todo bien. Está en la trilogía de Sylvain Georges. Nosotros pasamos en los dos, no el anterior y uno más para atrás, las películas que él viene haciendo sobre estos casos, estos chicos que vienen de Melilla, que es una jurisdicción española, que en realidad sería marroquí, pero bueno, los fenómenos coloniales existieron, existen y persisten, ¿no? Incluso desde el punto de vista geopolítico. Y lo que vemos en la película, la primera, después ya en la segunda, están allá
quieren llegar a París. La segunda terminaba con alguien en París. Esta directamente es en París. Entonces ¿cuál es el destino de esos niños o esos adolescentes o esos primeros jóvenes? Y bueno, es muy impresionante lo que sucede en esa película. Eh, por momentos devastadores y por momentos al revés. Hay algo notable en esas películas que tiene que ver con la relación existente o en todo caso los vínculos de supervivencia o sobrevivencia que se constituyen en grupo, porque se ayudan a supervivir o a sobrevivir en un clima de casi comunitario. Y eso es muy distinto de cómo pensamos la sobrevivencia, porque vivimos en una era del sálvese quien pueda. Bueno, ahí no es sálvese quien pueda, es ayudémonos para salvarnos. Esa es la moraleja virtuosa de la película. La contracara es los destinos de esos niños pueden ser asiagos. Entonces eso también está. Bien. La gente, sí, ya está, ya con esto, si no vienen, no sé. No sé, Pero, no, sí. pero además de venir por las películas, lo que tiene la muestra, el festival Doc Buenos Aires, son las charlas, que este año también Sí, son muy interesantes. sí, yo quisiera, hoy me hicieron una entrevista a un colega tuyo en otro lado, no audiovisual, sino en realidad fue por WhatsApp, que fue transcripta. Bastante bien, por cierto. Generalmente me da terror las entrevistas grabadas porque no sé cómo se transcriben. Esta estaba muy bien. Podría haber alguna coma en algún caso, pero está muy bien. Y lo primero que le decía allí que yo quisiera que haya más espacios de diálogos y más espacios de charlas. Por ahora el doc no tiene salas para eso. Yo te diría que mi sueño como programador es martes arranca 3 películas, miércoles a la mañana acá mismo, a las 10 de la mañana, aunque vengan 2 personas, se discuten las 3 películas. Y el día siguiente lo mismo, y el domingo que termina, el lunes están todavía las charlas de las 3 películas. Ese sería mi ideal para que la programación, las películas, terminen de cerrar un círculo respecto de lo que puede prodigarle a los espectadores comprometidos en ver varias, o no, solo una, qué experiencia se puede tener aquí, qué se puede aprender. Ese sería mi ideal. Ahora, como eso no es por ahora posible, yo apunto, mira, en el festival de FISIC, yo venía desde el año 2010, no, 2020. En realidad cuando entré lo dije y después quedó fuera del ámbito de la discusión, pero ya en 2020 volví porque vi que habían retomado en algo que habíamos hecho con Pablo Mazzola en un festival que desapareció, que se llamaba Río Negro Proyecta. En una edición, que fue la última que tuvimos a nuestro cargo, la deliberación del jurado fue abierta. No fue del todo una experiencia feliz, pero era una experiencia para persistir. Y después aprendí que alguien que había leído unas crónicas sobre esa experiencia la habían retomado en la muestra de cine de Lanzarote en España y que venían haciendo el jurado abierto desde el año 2017. Y lo habían perfeccionado el sistema, de hecho es extraordinario lo que hace. Y este año lo hicimos finalmente en Cosquín. Se hizo eso y fue un viaje para todos los que participaron, obviamente para los jurados, pero también para el público. Acá por suerte no tenemos competencias. Yo, si pudiera sacaría las competencias, pero bueno, ya que están hay que aprovecharlas de otro lugar. Lo que quiero decirte con esto es que yo insistí hasta que se hizo. Bueno, ahora voy a insistir hasta que este modelo que se discute en las películas el otro día pueda ser posible. Ese sería para mí el sumum de esto. Ahora, en este año hay 3 charlas, una ya pasó, fue a la mañana, y nos queda una de mañana, que es un encuentro con unos jóvenes, muy jóvenes, no sé, tienen 24 o 25 años, han sacado una revista que se llama En Otro Orden. Vamos a delinear
con ellos de qué va el segundo número, diremos algo del primero, pero me parece interesante, hay varias revistas juveniles hoy, esta al menos se comunicaron conmigo, entonces leí la revista, volveré a leerla hoy a la noche entera, que es como suelo hacer este tipo de experiencias, y mañana hablaremos, ¿no?, de por qué escribir sobre cine todavía, y en papel además. Y luego el viernes hay una directora en Foco, que es Daniela Sellaro, una mujer que le ha dedicado el cine a un mundo. O sea, es que yo trato de evitar decir indígenas, aborígenes, pueblos originarios. Prefiero decir los que estaban antes que nosotros. Bueno, le ha dedicado el cine a esas personas. Ha hecho 3 películas muy distintas. La primera, una ficción, la segunda, una cosa más híbrida, pero ficción. Y la tercera es un documental. Por eso está ella, de alguna manera, la última arrastra esas 2 películas precedentes y nos permite entender la totalidad de una obra en función de ese universo que siempre es despreciado, que siempre es descuidado y que, bueno, ahora la nueva película de Martel va por ahí, que es extraordinaria, dicho sea de paso, y bueno, me parece que es algo que está bueno que el doc le dé un espacio a ese universo. Y siempre está, ya hemos tenido películas el año pasado o el anteaño cuando fue La invención del otro, y este año cerramos con la película de Hermes Parayuelo, que es del mismo orden, o el año pasado con La transformación de Canuto. O sea que es un espacio que el festival viene dándole cuando encontramos películas que no son meramente testimoniales, sino que hay ideas de puesta en escena, hay un concepto de cine, entonces tiene lugar. Entonces vamos a tener un diálogo con Daniela sobre sus películas, sobre su trabajo, sobre sus poéticas, sobre su política, de la imagen frente a un universo que, bueno, es un universo, vuelvo a insistir, que ha sido sujeto de vejaciones, humillaciones a lo largo de su historia. Entonces, ¿cómo filmar eso? Esas son las charlas. Bueno, Roger, gracias de vuelta, como siempre. Gracias. Vos sos un fenómeno, vos sos un hombre que yo admiro por una cosa en particular, que es tu persistencia. Estás en todos lados, siempre con el micrófono, siempre haces las entrevistas, las subís, vas a todos lados y eso para mí vale oro. No, ahora, en serio. Gracias, Roger, No, gracias por la entrevista y bueno, nos cruzaremos ahí en alguna de las salas. Ojalá, muy amable.